Capítulo 18. Complot con testigos de vista. M estaba sentado ante su escritorio, gris el rostro, mientras escuchaba la grabación por sexta vez. Es él, sin duda. Se volvió a mirar a Bill Tanner, quien hizo un gesto de asentamiento. M se volvió luego al oficial de guardia. ¿Tienes el número?, preguntó. El equipo telefónico del edificio de Rangers Park era el más adelantado y completo del país. No solo se seguía el rastro de todas las llamadas que se recibían, además de grabarlas en cinta magnetofónica, sino que siempre se tenía a mano un registro selectivo que incluía tanto las palabras dichas como el número desde el que se había hecho la llamada. El oficial de guardia se revolvió en el asiento. Sin lugar a dudas, es un número francés, tenemos la clave. Se trata de un joven que desempeñaba su primer año de servicio, después de los 4 de adiestramiento, suspiró. En cuanto al punto de origen, pues los ojos de M brillaron iracundos. Ya usted sabe lo que sucede, señor. Desde luego, están cooperando con nosotros, pero a estas horas de la noche. En efecto, intervino Bill Tanner, el asunto es peliagudo. Señor, pero si usted me lo pide, trataré de apresurar las cosas. Hágalo, Tanner, por favor. Los ojos grises de M no mostraban ninguna emoción, pero al menos estamos ciertos de que la llamada procedía de Francia. El oficial de guardia asintió con la cabeza. Bien, M tomó su teléfono rojo. Ha llegado el momento de que Dugan y su gente hagan algo positivo. Es hora de que entren en el maldito castillo, alegando que se sospecha que allí ocurre algo ilegal, o como quieren expresarlo. Ya pueden proceder sin riesgo de tropezarse con el 007. Yo hubiera podido acabar con el tipo hace mucho, señor. Caber hablaba con voz suave. Todos los que rodean al señor de Morcadi guardaban un silencio casi revelante. Una muerte en la familia, se dijo Bond, malhumorado. ¿Habría ocurrido lo mismo si la bala de gelatina hubiera dado del banco preciso? Anton Murray se veía realmente afectado. Incluso parecía haberse encogido un poco más. Cuando hizo ademán a Caber de que se marchara. No lo creo, se quedó mirando fijamente al gigantesco escocés. Tú hiciste lo que se te ordenó, tráelo de regreso vivo. Rómpele el cuello, métele una bala en el corazón. Sería una manera demasiado benigna de matarlo. Caber, pero cuando llegó el momento y le dedicó una débil sonrisa. Se llevan todos en una cómoda sala, sencillamente amueblada en lo que Bond supuso que sería el estilo escandinavo, escritorio, mesa y sillas de pino, sin barnizar. Había solo un cómodo sillón acoginado y tapizado, y eso lo ocupaba Murik. Esta vez no se habían arriesgado, y cuando estuvo en el Mercedes, Bond fue esposado. Ahora se hallaba sentado en una de las sillas, esposado de manos y pies. Sabía que estaban en las oficinas de Alden Aerospace en el aeropuerto, pero la sala carecía de ventanas por algo. Murray lo había descrito como de sencillez espartana, pero adecuado para nuestras necesidades. Y añadió que contaban allí con un cuarto muy seguro del que ni siquiera el gran Houdini hubiera podido escapar. El de Mulcahy despidió a Caber y permaneció sentado mirando largamente a Bond. Luego se pasó la mano por la frente con un ademán cansado. Le ruego que me excuse, señor Bond. Estuve en el hospital y después con la policía que me entretuvo algún tiempo. Todos se han portado con la mayor gentileza. ¿Por lo de Franco?, preguntó Bond. En cierto modo. Murray rió amargamente y repitió. En cierto modo, así que lo hizo usted, señor. Así que lo hizo usted, Bond. Acabó con Franco. No tuve alternativa, aunque usted había cancelado mi contrato. En efecto, Murray lanzó un suspiro casi de tristeza. Por desgracia intervino usted algo prematuramente, y me causó un gran dolor. Entiendo que la muerte de Franco ha sido considerada como una vergüenza entre malhechores. Todavía falta que lo identifiquen. Otro suspiró. El planteamiento común, musitó.
Leptoplana tremellaris. Me parece tan absurdo que mi querida Mary Jane haya muerto a manos del planteamiento común. Llevamos muchos años juntos, señor Bond, y usted ha causado su muerte. Bond preguntó fríamente si Morgan hubiera lamentado tanto la muerte de la víctima predestinada. En lo absoluto, Morgan lanzó llamaradas de rabia. Es una mocosa inútil, un ser innecesario. Mary Jane era una brillante científica. Quedó silencioso como si la muerte de su amante y lo que ello significaba se hicieran comprensibles apenas en ese instante. Y luego repitió: el planteamiento común. Bond decidió aprovechar la ventaja que le emocionó el hombre le daba. Bond decidió aprovechar la ventaja que la emoción del hombre le daba. Preguntó qué significa planteamiento común. La mató. Morick habló como si nada hubiera ocurrido. Imposible negarlo. Franco era un individuo talentoso. Tenía un don para organizar y como asesino todavía era mejor. Me lo explicó todo. Bond, una vez que todo quedó convenido. Al parecer, Franco tenía contacto con personas que se dedicaban a trabajos de investigación en el campo de venenos imperceptibles, con gran detalle, y como si le hablara consigo misma, Morick se lo explicó. Sabemos desde hace muchísimos años que el veneno producido por las glándulas epidérmicas del planteamiento produce un paro cardíaco que mata a los animales con gran rapidez, un ataque cardíaco, pero apenas el año pasado se logró preparar con el veneno extraído de la piel del plantelminto, un extracto lo bastante fuerte para provocar la misma reacción en seres humanos. Basta una cantidad minúscula para provocar un ataque cardíaco perfectamente natural, en cuestión de minutos o de segundos. Franco había hecho arreglos con su amigo el investigador para que preparara un medio para la inoculación del veneno, una cápsula de gelatina del espesor exacto que deberían ser disparada desde cierta distancia y por determinada arma, en ese caso un poderoso rifle de aire Auschwitz-22. El paso del proyectil tanto por el cañón del arma como durante su máxima velocidad en el curso de su trayectoria eliminaría parte de la gelatina dejando una capa muy delgada. A decir verdad, disparó a mayor distancia de la calculada. Por vez primera Morick sonrió y sin embargo dio resultado. Un pequeñito apenas perceptible para quien lo recibe, pero lo bastante fuerte para romper la piel e inyectar el veneno en la herida. Suficiente para causar un ataque cardíaco y la muerte. Bond preguntó si las autoridades sospechaban algo. Morick respondió que no, en lo absoluto. Todos estaban convencidos de que Mary Jane Maskin había sufrido un paro cardíaco. Aquí tengo el certificado de defunción. Se dio unos golpecitos en el bolsillo. La enterraremos una vez que concluya el proyecto Fusión. Y cuando habló de ello, el ánimo de Morick cambió, pues pareció recuperar su antiguo ser. Mary Jane era un soldado y fue muerta en acción por la misma causa. Sería erróneo lamentarse, y en realidad hay cosas mucho más importantes que debo hacer. Francamente, señor Bond, es una pena que no podamos trabajar juntos. Debo reconocer que me inspira usted cierta admiración. Su actuación cuando llegamos a Perpiñán fue digna de un profesional. Pero al parecer usted es profesional de algún tipo, ¿verdad? Si usted lo dice. Bond tenía los labios apretados con toda seguridad. Ya pasaba de la 1 de la mañana. Habían hecho 2 intentos para vencer a Morick y ambos habían fracasado. La tercera es la vencida, si es que hay una tercera oportunidad, pues las arenas del tiempo corrían veloces. Apenas quedaban 12 horas hasta el momento en que de Mulcahy pusiera en marcha sus siniestros planes, dirigidos por Warlock. Morick se inclinó hacia adelante con uno de aquellos pequeños movimientos pajarunos. Bond se preguntaba con extrañeza cómo es posible que aquel hombre pudiera tener un aire tan distinguido con su blanca melena y sin embargo producir la impresión de ser un perro dogo y un pájaro al mismo tiempo. Recuerda que en la cabina le deshizo la cara a uno de mis hombros, señor Bond. Morick sonrió de nuevo. Pudo oír sus palabras. Deduzco que usted es 007.
alguna clave. ¿Quién es M? ¿Quién es M? Bon sacudió la cabeza. No tengo ni la más mínima idea. Pues yo sí la tengo. El Lemurcade se inclinó todavía más en su escritorio. En mis tiempos de físico nuclear yo también firmé la ley de secretos oficiales. Tuve entrada a eso que los novelistas gustan de llamar el mundo secreto, si no me equivoco. M es la clave empleada para designar a la persona que, para los románticos, es el jefe de servicio secreto británico. ¿De verdad? Bon anarcó las cejas. Y si me dijo que convenía abrumar a su enemigo, después de todo en aquel cuartel de Londres lograría identificar la localidad de donde procedía la llamada. Si ya lo hubiera hecho, a estas horas Mori y su gente ya no estarían allí, cosa que lo deprimió un poco, pero se consoló pensando que más o más temprano M ponía el dedo de Adam Aerospace, pero no convenía hacerse ilusiones. Estaba en una situación comprometidísima. Moira hablaba de nuevo y Bon hizo un esfuerzo por concentrar su atención en lo que el hombrecito decía. El mensaje a M no fue muy explícito, ¿verdad? Creo que no podemos tener mayores problemas en este sector. Tosió ligeramente para aclarar su voz. En todo caso, estoy ansioso por iniciar la operación Fusión. Ya no hay manera de interrumpir la cadena de acontecimientos. Nuestro difunto amigo Franco, que en paz descanse, ya se ocupó de ello, y mis demandas saldrán al aire en cuanto se me informe que ciertas estaciones de energía nuclear están en poder de los fanáticos sedicentes, terroristas, contratados por el finado Franco. Me parece recordar que se trata de 6 reactores nucleares. Bon lo dijo como si tal cosa decidido a hacer cuanto estuviera en su mano para irritar a la tranquila superficie de la confianza que alimentaba Murik. La cara del perro Dogo se partió en una radiante sonrisa. En efecto, son 6. Parecía muy complacido, como si acabara de realizar un ingenioso truco. Bond se repitió que había que presionar y presionar. 6, una en Inglaterra, una aquí en Francia, una en la República Federal de Alemania, otra en Alemania y 2 en los Estados Unidos. Murik hizo un ademán de impotencia con las manos. Astuto James Bond, de modo que conoce usted la ubicación de las plantas, pero yo sé que no puede haber informado a nadie acerca de ello. El desdichado enano no se dejaba irritar, pero Bond no estaba dispuesto a darse por vencido tan fácilmente, y procedió a recitar los nombres de las plantas nucleares. Genshishan 1, Saint Laurent de Sandiu 2, Nord 222, West Indian Point 3 y San Onofre 1. Excelente, sí, para cuando salgamos de aquí justo antes de la 1 de la tarde, hora local, o sea, al mediodía en Inglaterra, los avanzados escuadrones suicidas de Franco estaban preparándose para el asalto. ¿Qué puede fracasar? Bond deseaba decir algo acerca del comentario de Murray de que se marcharían, pero se contuvo. Quizá el de Mulcahy soltó todo sin necesidad de presionarlo. ¿A dónde se marcharían? ¿Cómo se irían? Me permito dudarlo, y Murray rió ahogadamente. Fusión tiene mucho tiempo cocinándose. Por buenos que sean sus preparativos, estos lugares, las medidas de seguridad, hacen imposible toda actividad terrorista. Grave. La conversación resultaba absurda. Parecían un par de estrategas que examinaran las tácticas de un simulacro de guerra. En todo aquello había un no sé qué de irreal. Había un no sé qué de irreal. Desde adentro, preguntó Mori con burlona sorpresa. Mi estimado Bond, ¿no supone usted que ha dejado a la casualidad algo tan importante? Desde el principio proporcioné al pobre Franco una lista de posibles blancos. Lo que usted mencionó fueron elegidos por ser los más fáciles de infiltrar. Golpeó el escritorio con la palma de la mano. La filtración se llevó a cabo hace cosa de un año. Hemos tenido que ser muy pacientes. Un año puede resultar muy largo, pero la paciencia da frutos. En cada una de las plantas trabajan 4 de los contactos de Franco.
4 personas de confianza que están allí, cerca de cada uno de los reactores. Todas ellas tienen conocimientos especializados y han dado prueba de su lealtad, de su capacidad de trabajo, que han desempeñado a satisfacción de todo en el curso del año. Cada una de estas personas se las ha ingeniado para alcanzar una posición en la que gozan de plena estimación. Su cara conocida para los guardias de seguridad, y todos han logrado introducir con éxito el equipo necesario para llevar a cabo la tarea con todo éxito. Se da el caso de que salga el tiro por la culata. Bond hizo un esfuerzo para que en su cara se reflejara el temor que sentía y que había en su mente un abismo de horror. Las armas son cosa muy secundaria, y en los ojos de Morix se produjo un nuevo, ese desagradable movimiento interno, esa mortal corriente de lava fundida que parecía síntoma apenas perceptible de locura. Bond no dudaba de aquel hombre con todo su genio estaba loco. Solo a un maníaco se le podía ocurrir algo tan arriesgado como lo que estaba a punto de hacer. Las armas se necesitan solo por un instante. Mis 24 servidores, hombres y mujeres por igual, están de servicio en sus respectivas plantas, y todos tienen acceso a los cuartos de control. Llegando el momento podrán apoderarse de esos cuartos de control sin derramar ni una gota de sangre, y el personal quedará en libertad de inmediato. ¿Qué también conoce usted esa clase de gente? Uno habló con una indiferencia que estaba muy lejos de sentir. Para entonces Morix se parecía más a una babosa que a un perro dog. Sin embargo, de lo cual no podía uno menos que mirar lo cuidadoso de sus planes. ¿Yo? Muy lo miró con expresión de sorpresa. Yo no los conozco en lo absoluto. Solamente Franco, quien siempre actuó siguiendo mis instrucciones. Como yo le dije, Franco era un hombre muy inteligente. Yo le enseñé todo lo que hacía falta. A su vez, él instruyó a sus equipos. Puede asegurarle, Bond, que estudiamos cada una de las fases con los planos en las manos. Los planos de las plantas elegidas, nada se dejó a la casualidad. Vea usted los movimientos iniciales en los cuartos de control. Serán meras medidas de precaución. Primero se cortarán las conexiones de los interruptores para control remoto, lo que significa reuniones de los interruptores para control remoto, lo que significa que ningún control maestro podrá largar las plantas en cuestión. ¿Largar? Una manera de decir las cosas. Significa el cierre repentino de un reactor de fisión. La introducción por control remoto de las varillas de control con conexión de uno. En todos nuestros blancos hay un control central, maestro, que abarca varios reactores. Así pues, cada escuadrón procederá ante todo a aislar su reactor para que nadie pueda volverlo inofensivo, accionando el control maestro. Su sonrisa era tan desagradable y tan irritante como la mirada de lava de sus ojos. Nuestro propósito quedaría frustrando si los escuadrones no fueran dueños absolutos de su destino. Los músculos de Bond estaban tan rígidos como sus apretados labios. La tensión se acumulaba sensiblemente en su cuerpo. Había repasado todas las posibilidades, quizá una docena de fracaso de asalto terrorista, antes de que tuviera una oportunidad de apoderarse de sus blancos. Pero lo que dijera Moore acerca de la infiltración y del inmediato aislamiento de los reactores elegidos eliminaban toda una serie de oportunidades. Y luego, Moore inclinó la cabeza. Lo más obvio es, desde luego, al separarse del control maestro, también cortarán toda comunicación con el mundo exterior. No tendrán ningún contacto. No lo necesitan, solo serviría para afectar peligrosamente su concentración, y no podemos en modo alguno permitir un diálogo entre los escuadrones y las autoridades. Tienen sus órdenes, sus horarios y todos los detalles. De nuevo se dibujó en su cara la fría sonrisa. Cuentan con un único medio de comunicación, manejado por mí, y lo usaré con mucha parquedad. Cada grupo está equipado con un transreceptor pequeñísimo, pero de enorme potencia, fabricado por una de mis empresas.
Esta precisamente es la más importante de todo lo que han introducido en sus respectivas plantas. Cada uno de esos transceptores está ajustado a una frecuencia especial. Una vez que esté en el cuarto de control perfectamente aislados, cada equipo enviará como señal la palabra clave con su identificación y solo una persona en el mundo podrá percibir estos mensajes y se golpea el pecho. Yo, por otra parte, los grupos de terroristas serán los únicos capaces de recibir mi mensaje. Otra palabra clave, pero esta para informarles que deben cancelar su misión, pero esas instrucciones las recibirán solo después de que mis demandas hayan quedado plenamente satisfechas y tienen que recibir en el curso de 24 horas contadas a partir del momento que transmitiré su mensaje que han logrado su intento si no reciben la orden de cancelar. Hizo con las manos un pequeño ademán que denotaba tristeza. Si no reciben mi mensaje, seguiré adelante, con toda precisión, con la acción programada. Cortarán los sistemas de enfriamiento de cada uno de los reactores. La cara de Bond parecía tallada en piedra, sus ojos fijos en los de Mori. Y cuando lo hagan se perderán millones de vidas, grandes extensiones del globo terráqueo quedarán inhabitables. Por largo tiempo se producirán daños enormes y la contaminación. Hoy movió la cabeza como un Buda, en señal de fatal asentimiento. En efecto, puede suceder que todo el mundo sufra gravísimos daños. Sí, señor Bond. Es por eso que los gobiernos afectados y muchos otros gobiernos no permitirán que esto suceda. Aceptarán pagar lo que les pido. De eso estoy totalmente seguro. ¿Y cómo se enterará el mundo de lo que usted quiere? Ya lo verá, señor. Ya lo verá usted, Bond. Ya lo verá. Estará usted en primera fila. Río divertido. Podrá enterarse todo desde el principio a fin, pero... Y cuando haya terminado, extendió las manos de un gesto que que- gesto que pretendía expresar la inevitabilidad de algunas cosas. Franco tenía que desaparecer en algún momento, y usted ya me prestó el servicio. Francamente, no podía yo permitir que Franco entregara parte del rescate a sus grupos terroristas. Porque yo mismo lo necesito. Es imperativo que yo me quede con todo, hasta el último centavo, a fin de trabajar con la seguridad del mundo. En realidad, este es uno de los casos en que el fin justifica los medios. Uri cambió de postura en un sillón y prosiguió con voz que sonaba algo triste. Desde luego me sabe muy mal quedarme con sus modestos honorarios. Después de todo, en cierto modo, tuvo usted éxito en su empresa, aunque las cosas no hayan ocurrido según mis deseos. Y como ya dije, amigo mío, le tengo simpatía. Sin embargo, usted traicionó mi confianza desde el primer momento. Y dadas las circunstancias no puedo permitir que viva conociendo como conoce todos los detalles de mi operación. No obstante, si tiene usted algún deudo, como estoy en la mejor disposición de... La voz de Morix se perdió en el muy ininteligible. Así que me propone matarme. Algo por el estilo. En un principio se me ocurrió una idea muy divertida, pero puesto que Mary Jane ha muerto, creo que debe usted sufrir una agonía más larga. Me equivoco si pienso que a usted le gustaría tener un fin emocionante. Y la Bender Mary dio un fuerte puñetazo en el escritorio. Ya debería de estar muerta. Ella y no mi Mary Jane. Pero no se preocupe, señor Bond. Estará con usted hasta el final, una felicita ahogada hasta el final. Maldito perro, Bond se expresó con calma sin dejar traslucir sus emociones. Ya intentó matar a esa pupila y volver a intentarlo. Una joven que está a su cargo y que todos esos años ha sido una espina clavada en mi costado. También Mori hablaba con pizca de emoción. En los últimos días usted también se ha convertido en una espina. Una vez que la señorita Lavender desaparezca, podré continuar mi trabajo sin peligro de interrupciones. ¿Por qué? Quizá porque ella es la legítima heredera del título, las propiedades y el dinero que usted detenta. Anton Mori enarcó las cejas, gesto que daba a su cara belicosa un aspecto más repugnante aún.
Astuto, su voz era aguda y deletreó las palabras separando claramente las sílabas. Muy astuto, supongo que no importa si usted lo sabe, porque no hay mayores pruebas del hecho. En efecto, ella es la legítima heredera. Yo entré en posesión por medios un tanto dudosos, verá. Se refirió usted al asunto de su abuelo y luego las serias dudas acerca de su madre fuera la legítima esposa de su difunto y llorado papá. Por vez primera en el curso de su ya larga conversación, Mori se inmutó y luego se enfureció. ¿Cómo lo sabe? Profirió casi a gritos. Un convencido de que se había notado un tanto, recordó el momento en que Emily había relatado la complicada y dudosa historia de los Murik. Lo de Sicilia, en el dominio común, Muri ya Muri las tumbaba en cómo se llamaba el lugar, Caltanissetta, donde están su padre y la doncella de su madre. Estos hechos están perfectamente documentados. Supuse que usted lo sabía. Después de todo, el Lord Loinrey de Armas viene investigando el asunto desde hace bastante tiempo. La cara de Murik sufrió un espasmo nervioso, pero su voz se normalizó, incluso sonrió. Tal vez, pero no tienen pruebas. ¿Quién sabe? Su madre era en realidad la doncella de su padre. ¿Verdad, Anton? Era la primera vez que Bond se atrevió a tomarse la confianza de llamarlo por su nombre de pila. Pero de todos modos yo soy hijo de un Murik. Bond se lanzó de nuevo a dar palos de ciego, pero tenía un hermano, medio hermano, hijo de su padre y de su legítima esposa, un hermano que nació por la época en que ocurrió el episodio de los bandidos en Sicilia, cuando su propia madre, la doncella, ya estaba encinta. ¿Qué hizo? ¿Volvió para ahuyentarlo? Volvió con su mujer y su hija y provisto de todos los documentos necesarios para establecer su identidad, replicó muy malhumorado, y luego, junto con su mujer, murió en un accidente de aviación. Murray rió entre dientes. Por supuesto era un hombre intrépido, de los más variados talentos, pero murió. Volvió a reír. Los sicilianos tienen defectos, pero aman a los niños. Los bandidos lo recogieron, lo enseñaron, lo hicieron uno de ellos y luego le dijeron la verdad. Después de asegurarse de que tenía cierto grado de educación, como yo, sabía esperar, pero no era tan buen psicólogo. Naturalmente yo le dije que estaba dispuesto a renunciar a Mulcahy y el castillo de Muri en su favor y él me creyó. Le gustaba hacer locuras en el aire, una verdadera lástima. Dicen que el accidente lo causó la ruptura de un tubo de combustible, o por algo por el estilo. Yo olvidé los detalles. Pero usted se aseguró de que su mujer lo acompañara. ¿Cómo podría impedírselo? ¿Cómo es que una niña Lavender no fue con ellos? Los ojos de Murray adoptaron una expresión de dulce melancolía como si recordara el pasado. Mi hermano quería un nuevo avión y yo le animé para que lo comprara. Después de todo iba a recibir todo el dinero, de modo que se metió en la torrentera, cosa fácil que ya probarlo para deslumbrar a su mujer y a su hija. Yo no estaba presente, me habían marchado a Edimburgo a ver a los abogados para tratar lo relativo a la renuncia del título. Necesitaban estudiar los documentos, pero la chiquilla se enfermó un cólico o algo por el estilo. Dicen que aquello fue terrible. En un tris estuvo lo que se estrellara contra el castillo. Era un valiente. Los dos murieron instantáneamente. Entonces todos dijeron que la niña había tenido suerte. Y como usted, y como usted tuvo que regresar de inmediato, los abogados jamás vieron los documentos. Murray sacudió la cabeza con fingida tristeza. No, no los vieron. Nadie los ha visto. Están en el castillo, a buen recaudo, donde nadie podrá hallarlos, pero no harán falta. Después de pasado mañana, así que yo lo sabe todo. Y si Lonloy, el rey de armas, lo envió a investigar, le tocó la de perder. Igual que usted y a la Lavender, pues se ha terminado su suerte y su tiempo. Extendió el brazo para oprimir un timbre que había junto al teléfono. Todos necesitamos un poco de descanso. Mañana va a ser un gran día. O quizá debería decir hoy, pues ya pasan de las 3 de la mañana. Me temo que estamos un poco apretados. Tendrá usted que compartir el único cuarto seguro con mi
pupila. Pero dará usted cuenta de que nadie le ha hecho daño. Aún siempre hay un mañana. Antes de que Caber llegara para llevárselo, Bond hizo una última pregunta. Dijo usted que mañana nos marchamos de aquí y que yo tendría un asiento en primera fila. ¿Y dónde? Me hizo un bajar un movimiento de cabeza. Por supuesto no está usted enterado. Menciono los poderosos receptores que vamos a utilizar. Pues bien, mañana esta empresa realizará pruebas con este equipo, pero en otra frecuencia. Claro está que hay varios personajes interesados. Sepa usted que no solo son extraordinariamente poderosos, sino que al igual que mi reactor nuclear, son ultra seguros. Mis sabios colaboradores han producido transreceptores de alta frecuencia, dotados de lo que llamamos rayo que anticipará de seguridad, lo que significa que sus señales no pueden ser recogidas y seguidas. Nadie, señor Bond, puede escucharlas o siquiera detectarlas. Disponemos de una gran nave aérea, un entre dientes según costumbre, que por cierto nos ha sido proporcionada por los Estados Unidos. Funcionará como nuestro laboratorio volante y no solo tiene capacidad para el equipo que necesitamos, sino para que pueda mantenerse en el aire algo más de 24 horas. Más tanques para combustible. El tiempo que necesitamos allí es donde ocupará usted un lugar privilegiado. En este momento entraron Caber y uno de sus hombres. Su amo les dio las órdenes pertinentes y se llevaron a Bond por una serie de pasajes que iban en descenso. Lo trataron con bastante rudeza, pero Caber le quitó las esposas cuando llegaron a lo que llamó el cuarto seguro. De aquí, si no te escapas, comentó burlón. Y Bond comprendió que la confianza del gigantón estaba plenamente justificada, pues se trataba de una celda sin ventanas. Solo tenía una rejilla de ventilación muy pequeña situada muy arriba de la pared. La puerta de acero tenía 8 pulgadas de espesor y por dentro era totalmente lisa. Era algo así como quedar encerrados en una caja fuerte, y que con toda probabilidad eso serviría a aquel antro. Había allí 2 camas y una débil luz que ardía perpetuamente, tras un grueso cristal cubierto con malla de alambre fundida con el metal de techo. La venda la dormitaba en una de las camas, pero despertó alarmada cuando arrojaron a Bond en la celda. Saltó del lecho y luego lanzó un gritito, tomó un cobertor avergonzada, pues solo llevaba la breve ropa interior de encaje. Su pudor se esfumó cuando reconoció a Bond. James, dejando caer el cobertor, se arrojó en sus brazos. Dios mío, te capturaron. Tenía la esperanza de que tú, al menos, habías logrado escapar. No tuve tanta suerte, ni el coche ni ahora. Ella levantó los ojos hacia él. Tú sabes, ¿verdad?, que yo no tuve nada que ver con tu captura, cuando viste en tu auto. Bond asintió y dejó que se siguiera hablando. La primera noticia que tuve me la dio mi tutor. Me anunció que había sufrido un accidente. Se me prohibió todo contacto contigo. Me amenazaron y Megan, sabes que ya murió, un ataque cardíaco. Esta vez Bond la interrumpió con un beso que se prolongó como ocurría cuando se despidió de ella para iniciar la frustrada huida en el Zap. Ella empezó a caminar hacia atrás, ya sentada en la cama, levantó el rostro para mirarlo. Ah, James, estaba seguro de que lograría escapar y volvería con ayuda. Se preparaba algo horrible. Y que lo digas. Bond le sonrió. En verdad terrible. Reflexionó francamente, no sé cuánto tiempo podré resistir. La expresión de temor que se dibujaba en su carita de lavender se transformó en una gozosa sonrisa. ¿Verdad que es terrible? Y no sé qué me ocurre más que una solución. Y empezó a despojarse de lo poco que traía encima. Quizás había transcurrido una hora. Ambos estaban acostados en la cama, juntos, la cabeza vuelta para mirarse, embelesados uno a otro. James dijo en voz apenas audible: si salimos de esta... Le cortó la palabra con un beso. Bajo una apariencia delicada y frívola se ocultaba una joven serena y fuerte, y Bond decidió que tenía derecho a conocer la verdad. Escucha, le empezó, y luego con mucho tacto, omitiendo solo detalles nimios, le puso al tanto de la verdad de la muerte de Mary Jane Maskin
y de que era quien debían haber muerto. Luego brevemente le expuso el plan de Morik para esa misma mañana. Ella permaneció callada unos instantes. Luego, con calma, casi con resignación, dijo: Bien, parece que ha llegado nuestra hora. Gracias, amor mío. Me salvaste la vida, pero quizás hubiera sido mejor morir entonces. En el palacio, repentinamente, Anton es una víbora, y no dudo que nos prepare algo muy desagradable. Le puso un dedo en los labios. Pero todavía no sucede. Procuró tratar de aquello a la ligera, diciendo que todos todavía estaban a tiempo de recibir ayuda y que incluso podían encontrar la manera de escapar. En todo caso, Diri nunca se me han arrojado desde un avión en pleno vuelo. Debe de ser algo emocionante, como el hecho de estar aquí contigo. Por lo menos estaremos juntos. Ella se mordió los labios, asintió valeroso. Luego atrajo su cabeza hacia sí, y de nuevo se dejaron llevar por la pasión. A Bon le parecía como si estuvieran escapando del tiempo y de los problemas, y flotaron cada vez más felices hacia un remolino de gozos terrenos. Por último, estrechamente abrazados, se quedaron dormidos en la angosta cama. Eran casi las 6 de la mañana cuando Bill Tanner se volvió a la oficina de Amy, con desagradable noticia de que por ser la medianoche no recibían aún informes positivos acerca del número desde que James Bond había llamado. Lo tendrán listo para antes de las 9, manifestó con voz cansada. Estaba lívido, de su piel como pergamino, los pálidos ojos circundados de profundas arrugas. Por lo visto ya nadie sabe lo que significa urgente. Gruñó allá por el fondo de albergaba el molesto sentimiento de que estaba al borde de algo terrible, incluso catastrófico. La lógica le decía que la desaparición de Anton Morik, la llamada telefónica de Bond, y la circunstancia en que el FBI se le hubiera escabullido a Franco eran hechos relacionados entre sí. Quizá en ese preciso instante se hallaban al borde del precipicio, labrado durante aquellas reuniones del terrorista internacional y el ex físico nuclear. Dugan no es mejor, masculló, se erizó cuando cambié de opinión acerca de la conveniencia de entrar en el castillo de Morik. Sin embargo, las circunstancias nos obligan a actuar. Tuvieron que levantar en la cama a un magistrado para que firmara la orden de cateo. En todo caso, se marcharon todos como un enjambre de abejas enloquecidas. Dugan, sus hombres y un cargamento de la sección especial para abrirles camino. Suspiró, pero con todo no es mucho lo que pueden hacer antes de las 9. Bill Tanner, no menos asustado que su jefe, hizo un esfuerzo por bromear. Debido empezar por enviar un cañonero, señor. Me respondió con un gruñido. Envíame un poco de café, es más factible. Y usted también bébase un café, Tanner, bien caliente y dulce. Al menos así quiero el mío. Algo me dice que nos espera un día largo y difícil.